tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el capítulo número 22 de nuestra saga sobre la historia de los mundiales. La 21ª edición de la Copa del Mundo llegaría al país más extenso del mundo por primera vez en su historia. Vamos a conocer más de este torneo. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El 29 de octubre del 2007, la FIFA hizo un cambio en el esquema de rotación continental para la elección de sedes de los mundiales, con lo que se permitía a cualquier país asociado postular a ser sede del certamen, siempre y cuando su confederación no haya albergado los dos mundiales anteriores. Dicho esto, el 20 de diciembre del mismo año se abrió el proceso de candidaturas a los torneos de 2018 y del 2022. Ante ello se dieron postulaciones para ambos certámenes, aunque los equipos europeos se inclinaron por ir al primero de los dos, siendo candidatos a ellos dos series únicas como Inglaterra y Rusia y dos conjuntas, España y Portugal y Bélgica y Holanda. El 12 de diciembre del 2010 se eligió a Rusia como anfitriona tras superar en la segunda ronda los 13 votos del comité ejecutivo que se requerían para ello, aunque su elección no estuvo exento de críticas, ya que los ingleses acusaron sobornos para que ello se dé. Por primera vez, todos los países afiliados a la FIFA se inscribieron para participar del proceso eliminatorio, que se sortió el 12 de marzo del 2015 en el Palacio Konstantinovsky de Stelna en San Petersburgo, y en la que se lucharían por los 31 cupos disponibles para acompañar a Rusia en el torneo final. La distribución fue idéntica a los 3 torneos pasados y los repechajes fueron disputados entre Asia y Norteamérica y Oceanía con Sudamérica. La campeona mundial Alemania ganó sus 10 partidos del grupo calificatorio que participó y calificó a una fecha del final tras vencer a Irlanda del Norte por 3-1 en Belfast, mandando al cuadro británico al repechaje. Ellos también vencieron la Copa de las Confederaciones del año 17 al superar en la final a Chile. Holanda, en tanto, acusó problemas de recambio generacional y quedó eliminada del Mundial solo por diferencia de goles pese a ganarle a Suecia en la última fecha. Los escandinavos fueron al repechaje tras escoltar a Francia, cuadro que venció 2-1 a Bielorrusia en casa y que calificó directamente el ganar esta zona. Bélgica también rozó la clasificación perfecta al solo ceder un empate en sus 10 partidos de grupo y clasificó al Mundial tras vencer 2-1 a Grecia en el Pireo. Los helénicos se metieron por tercera vez seguida al repechaje, quedando delante de Bosnia, al que superó por 2 puntos. El campeón europeo Portugal también calificó directamente tras hacerlo las 2 veces anteriores vía repechaje. Ellos superaron 2-0 a Suiza en el duelo decisivo de su grupo en Lisboa y lo superaron por diferencia de goles, mandando a los helvéticos al repechaje. España también clasificó con cierta comodidad en su grupo tras superar por goleada a Albania a una fecha del final y aprovechando el empate de su escolta Italia en casa ante Macedonia, resultado que lo mandó al repechaje. Otro ilustre que se metió a esa instancia fue Croacia, quien venció a Ucrania en la última fecha de su grupo, pero que no le quitó el boleto directo a Islandia, cuadro de gran participación en la Eurocopa 2016 y que logró su mayor hito al vencer en casa 2-0 a la debutante Kosovo y se clasificó por primera vez a un mundial. Lo mismo logró Inglaterra, que venció a Eslovenia por la mínima diferencia en Wembley para clasificarse por sexta vez consecutiva. Eslovaquia se posicionó escolta tras vencer a Malta, pero quedó eliminada al ser el peor de los cuadros que terminaron en esa posición. Serbia y Polonia completaron el lote de las calificaciones directas europeas. Los serbios superaron a Georgia para posicionarse por delante de Irlanda, quien se metió a repechaje tras vencer a Gales, cuadro que también aspiraba a ocupar esa plaza. En tanto, Polonia venció 4-2 a Montenegro para retornar a un mundial tras 12 años. Dinamarca se metió al repechaje tras empatar a 1 con Rumania, de campaña decepcionante en ese proceso y que era cabeza de serie. Los duelos de repechaje tuvieron resultados muy diversos. El cuadro danés venció 5-1 a Irlanda en Dublín para obtener su retorno a un mundial tras faltar en Brasil. Suiza superó a Irlanda del Norte para volver a calificar tras aprovechar su triunfo en Belfast por la mínima diferencia y empatarle a 0 en casa. Similar situación tuvo Croacia, quien goleó a Grecia por 4-1 en casa y resistió un empate sin goles en territorio helénico. Pero la gran sorpresa de esta instancia fue Suecia, quien aguantó la ventaja mínima que se sacó en su cotejo ante Italia en Solna y resistió el 0 en Milán, volviendo tras 12 años de ausencia y causando que Italia se quedara eliminada de un mundial por primera vez desde 1958.
El retorno de Brasil a las eliminatorias sudamericanas lo siguió con una clasificación sellada con 4 fechas de antelación, al vencer 3-0 a Paraguay en Sao Paulo, y al ganar en 12 de los 18 partidos del proceso, incluyendo 3-0 a la Argentina en el Mineirao. Los demás clasificados se decidieron recién en la última fecha. Uruguay venció 4-2 a Bolivia en casa y calificó por primera vez a un mundial de manera directa desde 1990, ya que las 3 veces anteriores las logró por repechaje. Argentina logró también su meta al vencer a Ecuador con 3 goles de Lionel Messi en el Atahualpa de Quito. Los ecuatorianos tuvieron un arranque espléndido al vencerlos en el Monumental de Buenos Aires en la primera fecha, pero tuvieron un fuerte bajón que ya los dejó eliminados antes de este partido. Colombia también cometió su propósito al empatar a 1 ante Perú en Lima con los tantos de James Rodríguez y David Ospina en contra. Los peruanos también se beneficiaron de ello, ya que se metieron al repechaje al aprovechar la derrota de la bicampeona continental Chile ante Brasil en el Allianz Parque de Sao Paulo. Aunque es bueno precisar que esta definición, más allá de lo ocurrido en la fecha final, tuvo como factor clave la decisión disciplinaria en torno al caso de Nelson Cabrera, jugador quien participó por Bolivia en los cotejos ante ambos países pese a ser inelegible para ello. Los cambios que se dieron al darse los marcadores en mesa como efecto de las sanciones al cuadro altiplánico dieron un beneficio a Perú, ya que habían perdido ese partido a diferencia de los chilenos que empataron, y se les restituyó un punto más a su favor. El hexagonal de la CONCACAF volvió a tener dominio de México, quien calificó al Mundial 3 fechas antes del final al vencer por la mínima diferencia a Panamá con tanto de Irving Lozano, y que ganó 6 de los 10 partidos de esta ronda. Costa Rica lo escoltó y se metió directamente tras empatar a 1 ante Honduras como local en su duelo de la penúltima fecha. El drama del tercer boleto sería en la última fecha, en donde Panamá venció como local al cuadro tico, aprovechando la validación de un tanto fantasma de Gabriel Torres, y se metió por primera vez a un mundial con un tanto agónico de Román Torres, que permitió dejar atrás las sombras de lo ocurrido 4 años antes ante Estados Unidos. Ellos superaron por diferencia de goles a Honduras, que se quedó en repechaje pese a ganarle 3-2 a México como local en San Pedro Sula. Los dos dejaron fuera de todo a Estados Unidos, quien perdió en Cuba ante Trinidad y Tobago, y que desaprovechó la ventaja que tenía al principio de la jornada para poder meterse directamente con apenas empatar. El cuadro estadounidense quedó fuera del Mundial por primera vez desde México 86. Las eliminatorias africanas volvieron al formato de 5 grupos para definir sus plazas. 3 de los calificados a Brasil se juntaron en el mismo grupo calificatorio, y fue Nigeria la que pudo volver tras estar por delante de la campeona continental Camerún, y Argelia, una de las revelaciones del mundial pasado. Logró su cometido al superar por la mínima Zambia a una fecha del final y fue el único del continente en repetir presencia consecutiva. Ello luego de que Costa de Marfil perdiera en casa en su duelo decisivo ante Marruecos por 2-0. El cuadro del norte africano reaparecía en un mundial tras 20 años de ausencia. Otro que volvía fue Egipto, quien superó 2-1 a Congo con doblete de Mohamed Salah y se apuntaba al evento tras 28 años de ausencia y varios títulos continentales en su haber. Ellos aprovecharon el empate sin goles que tuvo Ghana en Uganda. Senegal también reapareció por primera vez desde su participación histórica en Corea y Japón al vencer 2-1 a Sudáfrica en el duelo decisivo de su grupo como local, aunque es cierto que se benefició en parte del duelo que le ganaron como visitantes en la fecha anterior, y que tuvo que ser repetido debido a que el árbitro de su duelo original de la segunda fecha fue acusado de manipular el resultado, que fue favorable para los Bafana Bafana. Finalmente tenemos a Túnez, quien empató sin goles ante Libia en casa y reaparecía en un mundial tras 12 años, superando por un punto a la República Democrática del Congo, cuyo triunfo en casa ante Guinea resultó inútil pese a que anotó un gol más que ellos. Las eliminatorias asiáticas tuvieron como primer clasificado Irán, quien venció 2-0 en casa ante Uzbekistán para posicionarse en un mundial por segunda ocasión consecutiva. Precisamente los uzbecos fueron protagonistas de la clasificación de Corea del Sur al empatarles sin goles en la última fecha. Además, el cuadro coreano aprovechó el empate de Siria en Teherán a 2 goles. Precisamente el cuadro sirio fue el que se metió en la repesca continental pese a jugar sus partidos como local en Malasia debido a la guerra civil que se daba en su territorio. En el otro grupo, Japón volvió a clasificar tras superar 2-0 como local a Australia a una fecha del final. Ellos también fueron protagonistas del retorno mundialista de Arabia Saudita, que los venció 1-0 en Jeddah y marcaban su reaparición tras 12 años. Ellos superaron por diferencia de goles a Australia, quien se metió a la repesca continental al vencer 2-1 a Tailandia.
En esa instancia, el campeón asiático superó por la mínima diferencia a Siria con un tanto de Tim Cahill en tiempo extra y se metió al repechaje intercontinental. Nueva Zelanda volvió a ser el amo y dueño de Oceanía al vencer a las Islas Salomón en la final del área, aprovechando el 6-1 del partido de ida. En el repechaje intercontinental, la ida de ambos cotejos terminó con empates sin goles, entre Honduras y Australia en San Pedro Sula y Nueva Zelanda y Perú en Wellington, pero las emociones llegaron en las vueltas. Primero el cuadro australiano venció 3-1 a Honduras en Sydney para calificar por cuarta vez consecutiva gracias al triplete de Mael Jedinak. Finalmente Perú venció 2-0 al cuadro kiwi como local para volver a decir presente en un mundial por primera vez desde España 82, pese a la ausencia de su figura Paolo Guerrero por dopaje. Para el sorteo de la fase de grupos sería una modificación muy importante, ya que se dio el uso del ranking de la FIFA para la determinación de los 4 bombos del certamen y no solo para determinar a las cabezas de serie, aunque se mantuvieron las restricciones continentales para todos los participantes a excepción de los cuadros europeos, empleándose para ello el ranking del mes de octubre de 2017. El sorteo se realizó en el Palacio del Kremlin en Moscú el 1 de diciembre del 2017 y que fue presentado por el exfutbolista Gary Lineker y la presentadora rusa María Komandnaya. Además estuvieron Diego Armando Maradona, Cafú, Laurent Blanc, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Carles Puyol y Gordon Banks, que decidieron la suerte de los participantes luego que el bombo 1 fuera sorteado por el exfutbolista soviético Nikita Simonian. El torneo también pasó a contar con el criterio de fair play para los desempates de puntajes de la fase de grupos, si es que hubiera igualdad en puntos, goles y marcadores directos de los involucrados, así como una cuarta sustitución por equipo solo en los partidos en que se llegara al tiempo extra. La organización del torneo quedó a cargo del comité organizador local presidido por el ministro de Deportes de Rusia, Vitaly Mutko, el cual confirmó la selección de 13 ciudades y 16 estadios de manera preliminar para el certamen. El 29 de septiembre del 2012, la FIFA dio a conocer a las 12 sedes definitivas, de las cuales 3 irían a sufrir renovaciones y 9 siendo nuevos estadios para la ocasión. Los estadios que irían a ser renovados serían el Olímpico de Sochi, el Central de Ekaterimburgo y el Luzhniki de Moscú. La capital rusa también presentaría al nuevo estadio del Spartak de Moscú. Las otras sedes a ser construidas fueron las arenas nuevas de Kazán, Rostov, Samara, Volgogrado y el Mordovia de Saransk, además de los nuevos estadios de Kaliningrado y Nizhny Novgorod y el Krestovsky de San Petersburgo. Quedaron fuera Krasnodar y Yaroslavl en el corte final y los estadios de Podolsk y el Dinamo de Moscú en el primer corte. Cabe precisar que debido a la larga geografía de Rusia, la cual llega por el este del Océano Pacífico cerca de Alaska y Japón, limitando con Corea, se decidió que las sedes se concentraran en el lado europeo del país para reducir costos y distancias entre los aficionados, aunque es bueno precisar que Ekaterimburgo fue la única ciudad de torneo en quedar en el continente asiático, dada su ubicación en los montes Urales. Esto dejó fuera ciudades importantes como Novosibirsk y Vladivostok. La FIFA eligió a 35 árbitros para participar del certamen con sus respectivos equipos de asistentes. Además se estrenó el sistema de videoarbitraje, mejor conocido como VAR, para la determinación de algunas jugadas polémicas, en especial para goles, penales y tarjetas rojas directas, con el que 13 árbitros adicionales fueron elegidos para este fin. Ellos emplearían la Telstar 18 como balón oficial y usaría por primera vez la conexión NFC. El mundial tuvo un costo de 14,2 billones de dólares, siendo el torneo más caro a su costo en obras no solo de estadios, sino también en carreteras, aeropuertos y medios de transporte. Además se dispuso un carnet especial para los aficionados y se presentaron 177,000 voluntarios. La mascota oficial del certamen fue el lobo Sabivaca, escogido por el 53% de los votantes rusos. En tanto, la canción oficial fue Live It Up de los cantantes Nicky Jam y Eric Steffi, así como del actor Will Smith. A precisar también que la elección de Rusia generó críticas por la situación de los derechos humanos y el racismo, así como la discriminación a la población LGBT, las denuncias de abusos laborales en la construcción de los estadios y la presencia de símbolos neonazis. Incluso se consideró cambiarle de sede a raíz de la guerra de Crimea en 2014. La ceremonia de inauguración del certamen se dio el 14 de junio del 2018 en el estadio Luzhniki de Moscú, y que contó la presencia de Ronaldo y Sabivaca, quienes dispararon un balón que estuvo en la tripulación de la Estación Espacial Internacional desde marzo del mismo año y que a inicios de mes había vuelto a la Tierra. El evento tuvo la actuación de Robin Williams, quien cantó algunas de sus canciones con la soprano rusa Aida Garifulina.
Tras los discursos del presidente ruso Vladimir Putin y el nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dio por iniciado el certamen. Rusia y Arabia Saudita serían los encargados del partido inaugural por el Grupo A. El primer gol del certamen lo hizo Yuri Gasinski de cabeza al minuto 12 para el cuadro anfitrión. Al final del primer tiempo, Denis Cheryshev marcó el segundo antes de que el ritmo se relajara en buena parte de la segunda parte. Artem Tsiuba puso el tercero y en los descuentos Cheryshev y Alexander Golovin marcaron los tantos que sellaron el 5-0 final para el cuadro ruso. Al día siguiente se enfrentaron Egipto y Rusia en Ekaterimburgo. Los egipcios mostraron una línea defensiva profunda y compacta para mantener el marcador sin goles, hasta que un tiro de esquina de Carlos Sánchez encontró la cabeza de José María Jiménez, quien le dio el triunfo final para el cuadro de Oscar Tavares en su estreno. Los egipcios enfrentaron al cuadro local en su segundo partido en San Petersburgo. Un remate de Roman Sopnin fue desviado por Ahmed Fatih y selló la ventaja rusa, confirmada por el VAR ante una presunta falta de Tsiuba. Cheryshev y el propio Tsiuba sellaron el 3-0 parcial que fue maquillado con un penal disparado por Mohamed Salah a consulta del VAR, que igual no evitó la victoria de Rusia. Los uruguayos se enfrentaron a Arabia y abrieron en cuenta con tanto de Luis Suárez tras pase de Sánchez. El partido tuvo un dominio árabe en los últimos minutos de juego, pero ello no movió el marcador final. Uruguayos y rusos se metieron a octavos de final, pero antes tenían que enfrentarse para ver quién terminaba en primer lugar del grupo. Suárez marcó el primero de tiro libre para los charrúas y luego ampliaron el marcador tras un desvío de Cheryshev al remate de Diego Laxalt. En el último minuto de juego, Edinson Cavani aprovechó el rebote a un cabezazo de Diego Godín para sellar el 3-0 definitivo con el que Uruguay ganó el grupo A. Egipcios y árabes se enfrentaron para completar el calendario con triunfo de Arabia merced al tanto de Saleh Al-Dawsari en el último minuto de descuento y que tuvo la presencia de Sam El Haddari, quien superó el récord de Farid Mondragón al jugar este cotejo con 45 años de edad. El grupo B se estrenó con el partido entre Marruecos e Irán. El cotejo no tuvo mucho que contar hasta el último minuto de los descuentos, en el que un centro de Ihsan Haisafi fue cabeceado por Aziz Bougadouz, quien marcó en propia puerta el gol que le dio la victoria al cuadro iraní, dirigido por Carlos Queiroz, y su primera victoria en un mundial tras 20 años. Sochi vio a Cristiano Ronaldo y Diego Costa marcar sendos dobletes en el duelo inaugural entre Portugal y España en 55 minutos de juego de un vibrante clásico ibérico. Al minuto 58, Nacho marcaba la ventaja para España y que era definitiva hasta que a 2 minutos del final, Gerard Piqué derribó a Ronaldo justo fuera del área para forzar un tiro libre y que este marcó, siguiendo el 3-3 final del cotejo entre los dos últimos campeones de Europa. Cristiano siguió encendido en el segundo partido luso ante Marruecos, ya que cabeció un tiro de esquina lanzado por Joao Moutinho para abrir el marcador y ser el único tanto con el que los portugueses triunfaron en este cotejo. España enfrentó a Irán en su segundo partido y al minuto 54 Diego Costa marcó el primero tras un pase de Andrés Iniesta y un rebote que aprovechó de Lamin de Seyyan. Minutos después Saed Etzatolahi empató el cotejo, pero un fuera de juego detectado por el VAR le anuló su festejo y así los dirigidos por Fernando Hierro triunfaron. Cabe precisar que Hierro asumió el cargo apenas 2 días antes del debut español, luego de que se le despidiera a Julen Lopetegui por haber firmado un contrato con el Real Madrid para ser su entrenador después del Mundial. Llegamos a las definiciones de la tercera fecha. Ricardo Quaresma marcó el primero del cotejo entre Portugal e Irán y que pudo ser mayor de no ser tapado un penal de Ronaldo por el arquero Alireza Beirambán. Por la misma vía, Karim Ansari Falt anotó el empate de penal tras cobrarse una mano de Cedric en el VAR. Con ello, lusos y españoles se metieron a octavos de final. Antes, los ibéricos tenían que enfrentarse al cuadro marroquí. Ahí Khalid Bougatey e Isco anotaban el 1-1 en 20 minutos de juego. Las emociones llegaron en los minutos finales, en donde Youssef En-Nesyri y Yago Aspas, tras convalidación del VAR, marcaban el empate final. Con ello España terminó ganando el grupo por haber marcado un gol más que Portugal. El grupo C se estrenó en Kazán con el partido entre Francia y Australia. Al minuto 58, Antoine Griezmann marcaba el 1-0 de penal tras ser derribado por Josh Riston en una jugada que el árbitro uruguayo Andrés Cuña lo anuló inicialmente, pero que fue rectificado por el VAR, siendo la primera vez que se concedía una sanción de este tipo mediante la nueva modalidad. 4 minutos después, Australia lo empató con tanto de su capitán Mail Jelinek,
tras una mano de Samuel Umtiti. A 9 minutos del final, un remate de Paul Pogba se desvió en Assis Begovic y esto le daba la victoria al cuadro de Didier Deschamps gracias a la tecnología de la línea de gol. El retorno de Perú a un mundial se dio ante Dinamarca y sobre el final del primer tiempo, Yusuf Poulsen hizo una falta a Cristian Cueva cobrándose penal tras revisión del VAR, pero Cueva falló su remate por encima del arco. Poulsen sería protagonista en el segundo tiempo, ya que aprovechó un pase de Christian Eriksen para marcar el 1-0 que le daría la victoria al cuadro nórdico. Eriksen se convirtió en protagonista del segundo partido danés ante Australia, ya que recibió un pase de Nikolaj Jorgensen para abrir el marcador. Jelinek empató para el cuadro de Bergman Marwick, tras un penal detectado por el VAR, haciendo que el partido termine en tablas. Franceses y peruanos se enfrentaron en Ekaterimburgo y al minuto 34 Kylian Mbappé anotaba el 1-0 aprovechando un desvío de Cristian Ramos provocado al darse un disparo de Olivier Giroud al área. Luego de varias ocasiones peruanas que no pudieron batir el arco francés, se sellaba la clasificación gala a los octavos de final y la eliminación blanquirroja. Los franceses se enfrentaron a Dinamarca en la fecha final, que no tuvo muchas cosas que comentar más allá de varios remates de ambos equipos y que siguió el primer lugar francés. Los daneses tenían que esperar a Australia, pero ellos se pusieron en desventaja en su duelo ante Perú al minuto 18, luego de que André Carrillo lanzara una volea posterior a un centro realizado por Paolo Guerrero, figura del cuadro peruano y que volvía tras una suspensión por dopaje. La ventaja del cuadro de Ricardo Gareca quedó sellada cuando Guerrero marcó a los 5 minutos del segundo tiempo, y que le permitió la victoria a Perú y la clasificación danesa a octavos de final. El grupo D se estrenó con Argentina enfrentándose a la debutante Islandia en Moscú. Al minuto 19, los albicelestes consolidaron su dominio de los primeros minutos con un disparo de zurda de Sergio Agüero. No obstante, 4 minutos después, Alfred Finnbogason anotó el empate para el país menos poblado que haya competido hasta entonces en un mundial y que sería definitivo. Seguidamente, Kaliningrado vio el estreno de Croacia ante Nigeria. Ogenekalo Etebo marcó el primer tanto en propia puerta tras un tiro de esquina ejecutado por Luka Modric, quien anotaría el 2-0 de penal tras una falta de William Tuzekong a Mario Mandzukic. El equipo de Zlatko Dalic enfrentó a Argentina en su segundo partido y a los 8 minutos del segundo tiempo, Ante Rebic disparó una volea para marcar el 1-0 para el cuadro croata. A 10 minutos del final, Modric marcó el segundo y en los descuentos Ivan Rakitic anotó el tercero luego de fallar un penal en la misma jugada. Con ello, los croatas volvieron a octavos de final tras 20 años. Seguidamente, Islandia empezó dominando el partido de Nigeria hasta que en el segundo tiempo, 2 tantos de Ahmed Musa le dieron la victoria al cuadro nigeriano, quienes partían con ventaja para su duelo de la tercera fecha contra Argentina, ya que solo necesitaban empatar para clasificar. Al minuto 14, Lionel Messi marcó el primero tras pase de Ever Banega. En la segunda parte, Victor Moses anotó de penal el tanto que calificaba a Nigeria, pero a 4 minutos del final, un centro de Gabriel Mercado encontró a Marcos Rojo, que metió el gol que le daba la victoria al cuadro de Jorge Sampaoli, al igual que 4 años antes, pero ahora con el sello de calificar a octavos de final. Esto luego de lo ocurrido con Islandia ante Croacia. En el segundo tiempo, Milan Madeli aprovechó un balón suelto en el área islandesa y marcó el 1-0. Un penal de difícil Sigurdsson empataba el marcador, pero un tanto de último minuto de Iván Perisic le dio el 2-1 a Croacia y el primer puesto de grupo y la clasificación argentina a los octavos de final. El grupo E se estrenó con el cotejo entre Serbia y Costa Rica, el cual se definió al minuto 56 con un tanto de tiro libre de Alexander Kolarov. En el tiempo de descuento, Nemanja Matic tuvo un encontronazo con un miembro del equipo técnico tico cuando intentaba recuperar un balón que estaba fuera de juego. Luego llegó el estreno de Brasil ante Suiza, donde Felipe Coutinho marcó el primero del partido al minuto 20. 5 minutos del segundo tiempo, Steven Zuber empató de cabeza en un córner y siguió el marcador que sería definitivo. Pese a este traspié, el equipo dirigido por Tite enfrentaría la segunda fecha y una oportunidad para recuperarse en su duelo ante Costa Rica, que tuvo como figura Keylor Navas, quien evitó todas sus chances de anotar hasta que llegáramos al tiempo de descuento. Allí Coutinho de cabeza y Neymar anotarían los tantos de la victoria de Brasil. Luego de ello llegó el duelo de los equipos europeos del grupo. Aleksandar Mitrovic apreció para darle la ventaja a Serbia en el duelo que sostenían ante Suiza. Al minuto 52, Granit Xhaka empató el marcador y sobre el final del encuentro, Xherdan Shaqiri marcó el tanto de la victoria. No obstante, las celebraciones de los goles helvéticos tuvieron una controversia, ya que se hicieron con las manos cruzadas.
que simbolizan el nacionalismo albanés y tenían ambos además descendencia de Kosovo, país con reconocimiento limitado, el cual Serbia lo reconoce como parte de su territorio. Esto causó que ambos fueran multados. En la última fecha, los serbios se enfrentaron a Brasil, pero al minuto 36 Paulinho abrió la cuenta, Thiago Silva consolidó el 2-0 final. Con ello Brasil y Suiza pasaron a octavos y Serbia quedó fuera. Los suizos y Costa Rica jugaron un buen partido que se decidió en el último minuto cuando un penal de Brian Ruiz debotó en la cabeza del arquero Jan Sommer para que anote el empate a 2 definitivo. Con ello Suiza quedó segunda a 3 goles de los cariocas. El grupo F tuvo el estreno de la campeona alemana ante México en Moscú, el cual se definió al minuto 56 cuando una jugada conjunta de Javier Hernández y Andrés Guardado terminó con un disparo de Irving Lozano que le dio la victoria al cuadro dirigido por Juan Carlos Osorio. Corea del Sur se estrenó ante Suecia y una falta de Kim Min-woo sobre Victor Claesson, señalada como penal tras revisión del VAR en el segundo tiempo, permitió al capitán sueco Andreas Granqvist hacer el 1-0 que le dio la victoria a los escandinavos. Los coreanos tendrían una oportunidad para recuperarse ante los aztecas, pero un penal cobrado por Carlos Vela le dio el 1-0 momentáneo para México, y que fue empleado con tanto de Chicharito. El descuento de Son Heung-min solo sirvió para decorar el resultado final. Alemania y Suecia se enfrentaron luego y a los 3 minutos del segundo tiempo un centro de Timo Werner encontró a Marco Reus, quien abrió el marcador. Luego, un tanto de Toni Kroos le daría la victoria al equipo de Joachim Löw, quien terminó con 10 con la expulsión de Jerome Boateng. Con ello, los germanos tenían que ganarle a Corea para aspirar a clasificar a octavos, pero su partido no tuvo tantas ocasiones para plasmar este deseo alemán. En los descuentos, un cabezazo de Kim Jong-un y un disparo de Heung-min permitieron el triunfo coreano a costa de un error de Manuel Neuer en la segunda anotación. Los alemanes quedaron eliminados por primera vez en fase de grupos y los asiáticos tenían que esperar lo que pasara entre México y Suecia. Los tantos se dieron en el segundo tiempo, donde Ludwig Augustinsson, Granqvist de penal y Edson Álvarez en contra sellaron la clasificación escandinava, que lo hizo en primer lugar por diferencia de goles sobre México, quien se metió a octavos. Alemania quedó última de grupo merced a su derrota con Corea y selló su peor participación mundialista desde 1938. El grupo G se estrenó con el cotejo entre Bélgica y Panamá, que tuvo una buena figura en el arquero Jaime Penedo, quien tapó todos los disparos del cuadro dirigido por Roberto Martínez. En el segundo tiempo, una volea de Dries Mertens y 2 disparos de Romelu Lukaku sellaron la victoria final para el cuadro belga. Inglaterra se estrenó ante Túnez anotando al minuto 11 con un tanto de Harry Kane tras un cabezazo de John Stones en un córner. 10 minutos después, Ferdiani Sassi empató de penal y en los descuentos un tiro de esquina de Kieran Trippier encontró la cabeza de Kane, quien marcó el tanto triunfal para el equipo inglés. Los tunecinos se enfrentaron a Bélgica en su segundo duelo, el cual tuvo los dobletes de Eden Hazard, el primero de penal vía VAR, y Lukaku como platillos principales de la victoria por goleada del cuadro belga de 5-2, el cual fue sellado por Michy Batshuayi. Seguidamente un doblete de John Stones y un triplete de Kane, 2 de penal, sellaron la goleada de 6-1 de Inglaterra a Panamá en su segundo duelo. Ello fue complementado con un tanto de Jesse Lingard y el descuento de media volea de Felipe Baloy, quien le daba su primer gol mundialista a los panameños, pero que no modificaba su condición de eliminado del certamen, al igual que los tunecinos y con los 2 europeos ya en octavos. Ambos se midieron con cuadros alternativos en su duelo de la tercera fecha y al minuto 51 Adnan Januzaj le dio el triunfo a Bélgica para ganar el primer lugar de grupo. Para completar la zona, Túnez venció 2-1 a Panamá con tantos de Fakhreddin Ben Youssef y Wabi Kazri para terminar en tercer lugar de la zona y cerrar su presencia de manera decorosa. El primer tanto tunecino se convirtió en el gol 2500 en la historia del torneo. El grupo H se estrenó con un penal anotado por Shinji Kagawa y que le daba la ventaja a Japón ante Colombia en Saransk. Cerca del final del primer tiempo, un tiro libre de Juan Fernando Quintero empató el marcador, pero al minuto 74, un cabezazo de Yuya Osako en un tiro de esquina le dio la victoria a los nipones, aprovechando la ventaja numérica generada por la expulsión de Carlos Sánchez en la jugada del penal de Kagawa. Seguidamente, Senegal se enfrentó a Polonia y abrió la cuenta cuando un tiro de Idrissa Gueye se desvió en Thiago Sionek. En el segundo tiempo, Bayern Yang aprovechó la portería desprotegida de Wojciech Szczesny para ampliar la ventaja. Un cabezazo de Georgi Chowiak selló el 2-1 final para el cuadro senegalés.
Ellos empezaron su duelo ante Japón con una ventaja generada por Sadio Mané a los 11 minutos. Japón lo empató con tanda de Takashi Inui, pero quedó nuevamente en desventaja con un remate de Musa Wage al 71. Pero 7 minutos después, un disparo de Keisuke Honda hizo que el partido termine en tablas. Kazan vio a Colombia enfrentarse a Polonia y abrir el marcador con un cabezazo de Jerry Mina tras un centro de James Rodríguez. En un lapso de 5 minutos, las anotaciones de Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado sellaron el 3-0 definitivo. Falcao marcaba su primer gol mundialista recordando que faltó al Mundial de Brasil por una lesión en un partido con su entonces club Mónaco. Polonia quedó eliminado del torneo, pero tenía que jugar la última fecha ante Japón en Volgogrado. Cuando faltaba poco más de media hora para el final, un remate de Jan Bednarek le permitió a Polonia ganar el partido y a los nipones esperar lo que ocurriera entre Senegal y Colombia. El árbitro concedió a Senegal un penal que fue anulado por el VAR. Al minuto 74, un tiro de esquina de Quintero encontró a Mina, quien le dio la victoria a Colombia para que ellos puedan ganar el grupo, y a Senegal lo dejó eliminado por fair play. Esto se dio porque los africanos tuvieron 2 tarjetas amarillas más en esta fase que los nipones, luego de quedar ambos iguales en todos los ítems. El 30 de junio se dio inicio a los octavos de final con el cotejo entre Francia y Argentina como protagonistas. Un tanto tempranero de Griezmann de penal le dio la ventaja a los galos, esto tras una falta de rojo a Mbappé. Cerca del final del primer tiempo, un potente remate de zurda de Ángel Di María empató el marcador y en los primeros minutos del segundo tiempo, la albiceleste se puso arriba con un tanto de marcado. Sin embargo, el poderío ofensivo francés, combinada con las falencias defensivas argentinas, se combinaron para que se dé un doblete de Mbappé y un remate de fuera del área de Benjamin Pavard en un periodo de 11 minutos, y con el que se le daba una amplia ventaja a los franceses. Un cabezazo de Sergio Agüero en tiempo añadido solo decoró el marcador. En segundo turno, Cavani marcó el primero para Uruguay en su cotejo ante Portugal tras recibir un pase de Suárez en apenas 7 minutos de juego. En el segundo tiempo, un centro de Rafael Guerreiro encontró la cabeza de Pepe, quien marcaba el empate transitorio. Esto ya que 7 minutos después, un pase de Rodrigo Bentancur quedó en los pies de Cavani, quien marcó el segundo tanto y la victoria definitiva a Charrúa. Cabe precisar que el mencionado delantero sufrió una lesión sobre el final del encuentro. Al día siguiente, Rusia enfrentó a España y Luzhniki, cuadro que se puso en ventaja mediante un autogol de Sergei Ivanishevich tras centro de Marco Asensio. Pero a pocos minutos del final del primer tiempo, un tanto de penal de Siuba empató el marcador. La defensa rusa y el arquero Igor Akinfeev no permitieron al cuadro español ponerse arriba y su resistencia duró hasta el final de la prórroga. En los penales, la gran figura fue el arquero ruso, ya que tapó los tiros de Koke y Aspas, permitiendo a su país calificar a cuartos de final por primera vez desde 1970. Luego, el cotejo entre Croacia y Dinamarca tuvo un arranque electrizante. Mathias Jorgensen marcó el primero para el cuadro nórdico antes del minuto de juego, pero Mandzukic lo igualó 3 minutos después. Después de allí, se dieron varias ocasiones sin que se hicieran daño en el resto del partido y la prórroga. Aunque allí Kasper Schmeichel, el hijo de Peter Schmeichel, arquero danés del Mundial 98, le tapó un penal a Modric y forzó que el partido se fuera a los penales nuevamente en el día. Allí el arquero croata Daniel Subasic tapó los remates de Eriksen, Lasse Schön y Nikolai Jorgensen. Y con el tanto decisivo de Rakitic, los croatas se metieron a cuartos de final. El tercer día de acción vio un duelo latinoamericano entre Brasil y México, el cual tuvo un equilibrio notorio durante el primer tiempo. En el segundo tiempo, Neymar abrió el marcador a los 5 minutos, el cual fue empleado 2 minutos del final con un tanto de Roberto Firmino, quien marcó el tanto definitivo para la clasificación brasileña a cuartos. Seguidamente, Bélgica y Japón se enfrentaron en los top. Los pronósticos daban favoritismo a los belgas, pero el cuadro asiático los sorprendió con datos de Genki Haraguchi y Takashi Inui en los primeros 7 minutos del complemento. Pese a ello, los belgas pudieron hacer valer su nivel empatando el marcador con los cabezazos de Jan Vertonghen y Marouane Fellaini en un lapso de 5 minutos en la parte media de esta etapa del juego. Y en tiempo añadido y tras un tiro de esquina fallido del conjunto nipón, un feroz contraataque encontró a Kevin De Bruyne dándole luego un pase a Thomas Meunier, quien centró y encontró a Nasser Chadli, previo despiste en Lukaku, quien le dio la clasificación a Bélgica a los cuartos de final. El último día de acción vio a Suecia y Suiza enfrentarse a San Petersburgo y ver la actuación grandiosa de Sommer en el primer tiempo. No obstante, al minuto 20 de la segunda mitad, un remate de Emil Forsberg con desvío en Akanji
le dio la victoria al cuadro escandinavo y su primera presencia entre los 8 mejores del mundo desde 1994, no sin antes Toivonen fallar un penal tapado por Sommer. El último partido de la fase cruzó Inglaterra con Colombia, con los británicos manejando el partido, pero apenas venciendo a la valla de David Ospina al minuto 57 por un penal de Kane. Cuando todo hacía presagiar una clasificación inglesa a cuartos de final, un córner permitió el cabezazo de Mina, que mandó el partido en tiempo extra. Aunque allí hubo pocas emociones, así que nos fuimos a los penales. En esa instancia, un tiro al travesaño de Mateus Uribe y una tapada de Jordan Pickford a Carlos Bacca permitieron a Eric Dyer darle la clasificación inglesa a cuartos por primera vez desde 2006 y su primera victoria mundialista en esta vía. El 6 de julio empezaron los cuartos de final con el duelo entre Uruguay y Francia en Nizhny Novgorod. Allí Hugo Lloris tapó las ocasiones charrúas y a 5 minutos del cierre del primer tiempo, Rafael Varane abrió el marcador. Los charrúas intentaron a toda costa empatar, pero una falla de Fernando Muslera permitió que un débil disparo de Griezmann sellara el 2-0 final y el primer boleto semifinal de Francia desde 2006. En segundo turno jugaron belgas y brasileños, y que empezó con una ventaja producida para los belgas por un autogol de Fernandinho tras una jugada entre Vincent Kompany y Chadli. Al minuto 31, un contraataque de parte de Lukaku encontró en el área de Bruin que amplió las diferencias. A 14 minutos del final, un centro de Coutinho encontró a Renato Augusto que achicó la diferencia. Pero ello no cambió la suerte de Brasil, que quedaba eliminado. Con ello, los belgas calificaron a semifinales por primera vez desde 1986. En el segundo día de acción, un cabezazo de Harry Maguire abrió el marcador para Inglaterra en su duelo ante Suecia en Samara. Pickford tapó un remate de Marcus Berg y luego Dele Alli aprovechó un centro de Jesse Lingard para marcar el 2-0 que sería definitivo, ya que los escandinavos no pudieron marcar pese a sus innumerables intentos. Finalmente, Sochi vio el partido entre el anfitrión y Croacia. Ellos se aventajaron en el marcador con un tanto de Cheryshev a la media hora de juego, pero Andrei Karamarich lo empató poco antes de la finalización del primer tiempo. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, nos fuimos a la prórroga. Allí Domagoj Vida puso en ventaja al conjunto balcánico, pero sobre el final del tiempo extra, el nacionalizado Mario Fernández marcó el empate pero forzó los penales. Allí los croatas aprovecharon la ventaja causada por un fallo de Fernández y Dragic le dio la chance a su país de volver a una semifinal mundialista tras 20 años. Las semifinales tuvieron una presencia europea completa por primera vez desde 2006. Franceses y belgas se enfrentaron en San Petersburgo. Allí los dos equipos tuvieron sus oportunidades en el primer tiempo. A los 6 minutos del segundo tiempo, un córner ejecutado por Griezmann encontró a Umtiti y le permitió abrir el marcador al cuadro galo. Luego los belgas intentaron empatarlo a toda costa pero sin tener éxito, lo que les permitió volver a una final. Luzhniki vio la segunda semifinal entre croatas e ingleses. Allí al minuto 5, un tiro libre ejecutado por Trippier abrió el marcador para el equipo dirigido por Gareth Southgate, mundialista en 1998. En el segundo tiempo, un cabezazo de Perisic tras un centro de Zimmer Sálico empató el marcador. Pickford evitó que Perisic marcara un tanto ganador y el partido se fue a la prórroga. Allí, a los 4 minutos de la segunda parte extra, Mandzukic recibió un pase de cabeza de parte de Perisic para marcar el gol que le permitió calificar a Croacia por primera vez a una final, y ser el primer equipo en lograrlo tras superar 3 prórrogas. Los ingleses tuvieron una chance más de brillar en el duelo por el tercer puesto ante Bélgica, pero Thomas Meunier marcó el primer tanto del encuentro a los 4 minutos de juego tras un centro de Chadli. A 8 minutos del final del partido, un remate de Hazard permitió a su país sellar el 2-0 que le daba su mejor actuación en un mundial, superando lo ocurrido en 1986. Para Harry Kane quedó el consuelo de ser el máximo goleador del torneo con 6 goles. El 15 de julio del 2018 se desarrolló la ceremonia de clausura en el estadio de Luzhniki, y que tuvo la presentación de la canción oficial del certamen, así como imágenes en pantallas gigantes de futbolistas y los colores de las banderas croata y francesa. También estuvo Aida Karifulina, quien interpretó la canción popular rusa Kalinka junto a gaitas, un coro de niños y una selección de percusión. Además, Ronaldinho tocó un tambor africano. Luego de la música, el exfutbolista alemán Philipp Lahm y la supermodelo Natalia Bodianova fueron los encargados de mostrar el trofeo de la Copa del Mundo antes del partido final que iban a sostener Francia y Croacia ante 78.011 espectadores con el arbitraje del argentino Néstor Pitana. A los 18 minutos de juego, Mandzukic había marcado con un autogol. 10 minutos después, un remate cruzado de Perisic empató el marcador.
Otros 10 minutos pasaron para que Griezmann marcara el 2-1 para salvar a Francia, luego de que Perisic hiciera una mano. Esto se dio pese a que la posesión estaba en manos croatas. En el segundo tiempo, Lloris tapó de Mate Rebic, que intentó empatar la cuenta. Luego, 4 miembros del colectivo Pussy Riot entraron a la cancha para hacer una protesta, pero fueron retirados rápidamente de la cancha. En el peor momento francés, Paul Pogba marcaba el 3-1 para el cuadro galo, que se transformó en 4-1 6 minutos después mediante una anotación de Mbappé. Al minuto 70, Mandzukic marcaba el segundo de Croacia y le daba vida luego de robarle un balón a Lloris. Los croatas intentaron seguir marcando, pero no tuvieron suerte y el partido terminó. Los franceses se coronaban campeones del mundo por segunda vez y Deschamps ganaba su segundo mundial, tras conseguirlo como capitán en Saint-Denis 20 años atrás. Lloris recibió la copa en medio de una lluvia intensa y coronaba la segunda corona francesa. Las celebraciones tuvieron la presencia del presidente Emmanuel Macron en las tribunas y sus jugadores interrumpiendo la conferencia de prensa de su entrenador. 4 años después, los franceses seguían siendo dominantes, pero su dominio encontró en uno de sus obstáculos rumbo a su segundo título a un nuevo desafiante para lograr el siguiente torneo, el cual lo contaremos en el próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.